El mundo del boxeo cuenta con verdaderos ídolos sobre el ring y grandes referentes en la ficción. Desde Occidente tenemos a Rocky, quizás el boxeador ficticio más famoso del mundo, y a Homero. Mientras que desde Japón, varios anime han incursionado en la temática del boxeo. En 1970, Ashita no Joe, la historia de Joe, un huérfano problemático que encuentra un propósito en el boxeo y lucha por convertirse en el mejor, enfrentando numerosos desafíos y tragedias en el camino. En 1980, Ganbare Genki, la historia de Genki, un niño que, inspirado por su fallecido padre, también boxeador, aspira a convertirse en un campeón del boxeo. ¡Ay, tengo miedo! Y en 2000 llega Hajime no Ippo, la historia de Ippo, un joven tímido que encuentra su pasión en el boxeo y se embarca en un viaje de autodescubrimiento, un anime emocionante de crecimiento personal, amistad y superación. Lo voy a intentar. Veamos. Tengo que hacer algo como... ¿esto? Si estás enojado, da el golpe con toda tu fuerza, ¿entendiste? ¡Sí! Ippo es el corazón y el alma del anime, un joven tímido y humilde que trabaja en el negocio de alquiler de botes de su madre. Ni bien lo ves, te da la sensación de ser un pibe de naturaleza tranquila, pero debajo de esa fachada hay un verdadero guerrero. Su motivación principal es entender qué significa ser fuerte y en ese camino descubre su pasión y su talento innato para el boxeo. Ippo es la personificación de la dedicación y el trabajo duro. Su entrenamiento es brutal y su espíritu inquebrantable. A lo largo del anime vemos cómo evoluciona no solo como boxeador, sino también como persona. Su carácter es una mezcla perfecta de humildad y determinación, y su capacidad para nunca rendirse frente a los desafíos más grandes es lo que lo hace tan admirable. Además, Ippo tiene un corazón enorme y es increíblemente empático, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y a quienes lo rodean. Oye, ¿no estás entrenado para esto? ¡Eres el mejor amigo del hombre! Está vulnerable. ¡Toma esto! ¿Qué te pareció eso? Creo que estoy en problema. Este tipo es un torbellino de energía y confianza. Takamura es un boxeador de clase mundial y uno de los personajes más carismáticos y divertidos del anime. Es arrogante, desinhibido y no tiene miedo de decir lo que piensa, sin importar cuán inapropiado pueda ser. Su relación con Ippo es casi fraternal, lo guía y lo empuja a ser mejor, aunque muchas veces lo hace de una manera bastante brusca. Es un prodigio del boxeo, con una fuerza descomunal y habilidades técnicas impresionantes. Su sueño es convertirse en el mejor boxeador del mundo y ganar títulos en múltiples categorías de peso. Aunque su exterior puede parecer egoísta y egocéntrico, en el fondo Takamura se preocupa profundamente por sus compañeros de gimnasio y tiene un fuerte sentido del honor y la lealtad. Tengo que hacer mi rutina. No puedo creer lo que veo. ¡Óyame, esa hueca me está sacando de ritmo! Es otro boxeador del gimnasio Kamogawa y un buen amigo de Ippo. Kimura es un peso ligero con una gran habilidad para el boxeo técnico y un enfoque estratégico en el ring. A diferencia de Takamura, Kimura es más relajado y menos excéntrico, aunque comparte su pasión por el boxeo y el deseo de superarse. Kimura es el típico chico común del grupo, pero eso no significa que sea menos interesante. Su perseverancia y su lucha constante por mejorar y encontrar su propio camino en el boxeo son inspiradoras. Además, su amistad con Ippo y Aoki agrega una capa de camaradería y humor al anime. La pelea de ayer fue muy satisfactoria para mí. Tomiko estaba muy orgullosa de mí. ¡Ah! Esa mujer en verdad me motiva. Es el payaso del gimnasio Kamogawa, conocido por su estilo de boxeo poco ortodoxo y su sentido del humor único. Aoki es un peso ligero que utiliza técnicas poco convencionales para desconcertar a sus oponentes. Es el mejor amigo de Kimura y juntos forman un dúo cómico que proporciona muchos de los momentos más ligeros del anime. Aoki puede parecer un bufón, pero tiene un corazón de oro y una determinación feroz para triunfar en el boxeo. Su relación con Kimura e Ippo muestra un profundo sentido de amistad y lealtad, y aunque muchas veces es el blanco de las bromas, Aoki es un luchador serio cuando se trata de enfrentar desafíos en el ring. ¿Para eso me esfuerzo tanto? ¿Para que te comportes como un adolescente? Me da igual. ¡No me salgas con eso! ¡Te voy a romper el cráneo!
El sabio entrenador del gimnasio Kamogawa. Genki Kamogawa es el mentor de Hippo y el resto del equipo. Con su experiencia y conocimientos del boxeo, Kamogawa es una figura paternal y un estratega brillante. Su entrenamiento es severo y exigente, pero siempre tiene en mente el bienestar y el desarrollo de sus pupilos. Kamogawa es una combinación de disciplina y sabiduría. Su enfoque meticuloso y su habilidad para sacar lo mejor de cada boxeador bajo su tutela son esenciales para el progreso de Hippo y los demás. Aunque puede parecer duro, su cariño y dedicación hacia sus boxeadores son innegables. Cada personaje aporta una perspectiva única al anime, creando una experiencia que te va a atrapar, te va a hacer reír y sobre todo va a emocionarte con cada round. Round 1. El primer paso. Hippo es un estudiante de secundaria que trabaja a tiempo completo en la tienda de pesca de su madre. Debido a esto, es acosado por los chicos de la escuela, pero todo cambia cuando un boxeador profesional pasa corriendo por ahí y lo introduce al mundo del boxeo. ¡Tarán! Muy bien, imagina que es ese tipo y dale un buen golpe. No se parece. Round 2. El resultado del esfuerzo. Hippo logra atrapar 10 hojas caídas y le conceden su primera sesión de sparring. Ah, una pelea, claro, ya entendí. Y tú estarás participando. ¿Qué? Round 3. Lágrimas de felicidad. Hippo pierde su primera sesión de sparring, pero muestra suficiente potencial para ser aceptado en el gimnasio. ¡Me convertiré en un boxeador! Round 4. Boxeo de sombra. Hippo practica el boxeo de sombra. ¡Así se practica el boxeo de sombra! ¡No! ¡Se hace así con fuerza! ¡Así! Round 5. 3 meses para el contragolpe. Hippo entrena para una revancha. Muy bien, mocoso. Vamos a practicar de nuevo. ¡Sí, señor! La campana que reinicia el combate. Hippo y Miyata se enfrentan en la revancha. ¿Un uppercut? ¿Haré un bloqueo? No, lo interceptaré. La fuerza destructiva de 1 centímetro. Hippo y Miyata están en el último round y Hippo le da un uppercut corto a la barbilla de Miyata. Miyata cae al suelo y no puede levantarse. Hippo gana la revancha. Mañana mismo tendrás mi entrenamiento mortal, así que prepárate. Oigan, miren eso, se desvaneció. ¿Sí? Se desmayó por completo. Round 8. Promesa de un encuentro. Hippo entrena con Takamura y descubre las dificultades del boxeo profesional. ¡Ay, qué misterio! Dime, ¿por qué crees que no ha venido? ¿No? Usa un poco la cabeza, perdió contra ti, jamás lo habían humillado de esa forma. Si me pasara lo mismo, me quitaría la vida. ¡Solo fue una broma! Round 9. La licencia. Hippo toma el examen de licencia y conoce a Mashiba. Round 10. La primera pelea. Hippo y su oponente Yusuke entrenan para el combate de debut de Hippo. ¿Cómo está, señor? Soy Hippo Makanaochi. Es un placer conocerlo. Round 11. Obsesión por la victoria. Hippo derrota a Yusuke por nocaut. Es muy tierno, ¿eh? Pero solo esperen a que vean el tamaño que tiene su cosa. ¿Qué cosa? Nada, es algo entre nosotros. ¿A esto llamas nada? Round 12. Amigo de un bravucón. Hippo gana su segundo combate por nocaut. Después de la pelea, Umezawa, su ex acosador, se hace amigo de él. Hola a todos. Él es Hippo, el joven del que les hablé hace rato. ¡Mi amigo! ¿Yo soy tu amigo? Quizá no lo parezca, pero es boxeador profesional. Round 13. Comienza el torneo de novatos del este de Japón. Hippo y su oponente Jason se preparan para el primer combate del torneo de novatos. Disculpa, pero necesito el ring. ¿Eh? ¡Yo soy tu compañero de sparring! ¿Qué dijo? Round 14. Brazos poderosos. Gancho contra uppercut. Comienza el combate entre Hippo y Jason. Ambos intercambian golpes poderosos, pero ninguno cae. ¿Tú eres Makanaochi? ¿Qué? Sí.
Es un placer conocerte. Dicen que eres un boxeador muy fuerte. Estoy ansioso por enfrentar el reto. Round 15. Prueba de resistencia. Hippo derrota a Jason por nocaut después de un combate difícil. 7 Es una locura. y 8. ¿Se levantó? ¡Es inmortal! ¡Eso, Makanaochi! ¡Bien, Hippo! ¡Se puso de pie! Round 16. Un encuentro anticipado. Hippo ve los videos de las peleas de Kobashi y Hayami, sus futuros oponentes. ¿El 18 está por aquí? Aunque impresionándola con tus atributos. No, no intentes negarlo. Round 17. Hippo en la playa. Hippo se une a Takamura, Kimura y Aoki en un campamento de entrenamiento cerca de la playa. ¿Vieron esa maniobra? ¡No se mueve! ¡No se ve muy bien! También puedo dedicarme a la lucha libre. Round 18. El clinch. Comienza el combate entre Hippo y Kobashi. Hippo está perdiendo por puntos debido a la estrategia de Kobashi. Round 19. El sueño de un knockout. Kobashi abandona su estrategia y pierde el combate contra Hippo por nocaut. Y eso quiere decir que ahora es mi turno de pelear. Sí. Round 20. La amenaza relámpago. Takamura gana el cinturón del campeonato de peso medio de Japón. Hippo entrena con Aoki para contrarrestar el golpe shotgun de Hayami. Round 21. ¿Cómo vencer a un prodigio? Comienza el combate entre Hippo y Hayami. Hayami toma la ventaja durante los primeros rounds. ¿Qué hace? Estás perdido. Round 22. Adelante. Hippo derrota a Hayami por nocaut. El entrenamiento de Hippo con la ayuda de Aoki y Kimura le permite ganar el combate. ¡Cayó! ¡Hayami cayó! ¡Detente! ¡Alto! ¡A tu esquina! ¡Vuelve ahora mismo a tu esquina! ¡Gané! ¡Gané! Round 23. La otra semifinal. Día libre de Hippo. Miyata y Mashiba se enfrentan. Round 24. El punto de encuentro. Miyata y Mashiba continúan peleando. Hippo se enoja por el resultado. Que lamenta no haber cumplido la promesa que te hizo. Round 25. Rencores, penas y sueños. Hippo entrena para los golpes de flicker de Mashiba. La derrota de Miyata te afectó mucho y ahora estás enamorado de la hermana de tu rival. Es una tristeza. Parece el protagonista de una tragedia. ¡Piensa que es el protagonista de una tragedia! ¡Qué triste! ¡Y todavía ni siquiera le sale barba! Round 26. La batalla por la distancia. Hippo vs Mashiba, round 1. Makanaochi conectó un poderoso derechazo. Eso debe ser muy doloroso. Round 27. Pelea mortal. Hippo vs Mashiba continúa. Makanaochi está en la lona. Quédate ahí abajo. Cierra los ojos y muere. Round 28. Victoria o derrota. Hippo derrota a Mashiba y se convierte en el novato del año del este de Japón. Encontré a un hombre con el que puedo pelear limpiamente. ¡Qué maravilla! El campeonato nacional de novatos será fabuloso. Round 29. Rocky de Naniwa.
Sendo va para encontrarse con Hippo y llevarlo al torneo All Japan, y tiene la oportunidad de hacer sparring con Takamura. Escucha, amigo, ¿quién te crees para juzgarme? Tú ni siquiera me conoces. Empecé a hacer esto por un motivo nada más. Me encanta repartir palizas. ¡Ay, no! Acabo de hacer el ridículo. Round 30, en territorio enemigo. Hippo aprende cómo curar su puño derecho y se prepara para el All Japan, pero algo ocurre con sus poderosos golpes de derecha. Es asombrosa. Debo aceptar que tú también eres asombroso. Round 31, pasos de feroces batallas. Un resumen de los combates de boxeo que han tenido lugar hasta ahora. Sendo contra Makanaochi. Un choque entre dos jóvenes estrellas increíblemente poderosas. Nadie puede perderse esta pelea. Round 32, golpe de derecha. Hippo sigue teniendo problemas con su puño derecho, pero su combate con Sendo comienza. Round 33, la bomba. Hippo intenta una postura de lucha diferente, haciendo que su combate con Sendo se vuelva aún más intenso. Esta sí es una prueba de resistencia, de fuerza bruta, una prueba de tenacidad incomparable. Round 34, el rey de los novatos. Hippo y Sendo continúan peleando, la multitud empieza a animar a Sendo y el combate alcanza su clímax. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto llevas inconsciente? ¿Desde que te dio en la 100? Le diste a tus admiradores lo que querían. Les respondiste, aunque estabas en otro lugar. Round 35, el viaje que continúa. Hippo se gradúa y toma fotos con personas de su escuela. Nuevas personas se unen al gimnasio y son puestas a prueba corriendo con Takamura, Hippo, Aoki y Kimura. Hola, Hippo. ¿No te vi cuando entré? ¿Qué? ¿Estaban sentados a su lado y no se dieron cuenta? Round 36, el campeón y yo. Kimura, Aoki y Takamura pelean en sus combates. Hippo hace sparring con el campeón de peso pluma, Date. Tengo que bloquear. Round 37. Un nuevo objetivo. Date usa su arma secreta contra Hippo. El hecho de que Date la use contra Hippo hace que Okita desafíe a Hippo a un combate real. ¿Por qué rayos hizo eso? ¿Tuvo otro ataque senil? Oye, ¿te divertiste con tu cita? Round 38. Dos novatos del año. Okita usa movimientos que lo hacen impredecible para Hippo. Okita también utiliza un estilo de lucha similar al de Date y usa un golpe de sacacorchos. No dejes que te intimide. Devuélvele la mirada. Round 39. Reto en tierra extranjera. Miyata está en Tailandia y tiene un oponente difícil con un gran récord, Shimi Sisfa. Los japoneses vienen a Tailandia a divertirse. Pero desde que te conozco no te he visto sonreír. Round 40. El rey de todos los contragolpes. Comienza el combate de Miyata contra Sisfa. Miyata empieza mal y cuando eso sucede intenta un golpe de contraataque. Round 41. La gran pelea de Bomidichi. Aoki, Kimura e Hippo intentan pasar a la clase A. Yamada tiene su primera pelea. Tú también vendrás. Si sobrevives lograrás alcanzar a esos perdedores en un momento. No me digan que siguen en la quinta posición. ¡Qué lástima! Round 42. Compartir un sueño. La madre de Hippo se desmaya por exceso de trabajo, así que Hippo tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Hippo piensa en dejar el boxeo para que su madre no vuelva a sobrecargarse. Envío 5 cintas con las peleas de Saeki. Por favor, estúdialas. Como aficionado al boxeo, espero que sepas que tu lugar está en el ring y que continúes tu carrera profesional. Round 43. La pelea de la velocidad. Hippo se prepara para su encuentro contra Saeki. Entonces dame con toda tu fuerza.
con toda tu fuerza. Round 44. Punto ciego en el ring. Hippo lucha contra Saeki. Una vez que empieza, nada lo detiene. Saeki desata una ráfaga de jazz en venganza. Makanochi está a su merced. Round 45. Los colmillos blancos del lobo. Hippo presencia un combate de Volk llamada Deja el gimnasio y los muchachos le organizan una despedida. ¡Dame tu calor! ¡Dame tu calor! ¡Dame tu calor! ¡Dame tu calor! Round 46. Como una gacela. Hippo, Aoki y Kimura entrenan para mantenerse en la clase A. Round 47. El espíritu de lucha interior. La estrategia de Kamogawa para el enfrentamiento de Hippo contra Volk es básicamente darle duro hasta que baje la guardia. Tienes que ser fuerte como un toro. ¡Escucha! No vencerás a Volk con una colección de técnicas. Tienes que vencerlo con la mente, intimidación y resistencia. Round 48. El lobo rojo. Comienza el combate de Hippo contra Volk. Es una combinación peligrosa. Lanza golpes simultáneos al cerebro. No solo puede terminar la pelea, también la vida de un oponente. Round 49. El valor para creer. Hippo y Volk continúan luchando en una batalla intensa y reñida. Round 50. Algo que transmitir. El combate entre Hippo y Volk llega a su fin. Eres fuerte. Merecías ganar. Gracias por una buena pelea. Round 51. La cita grupal. Hippo acompaña a Kumi a casa de Mashiba. En fin, supongo que me estoy dejando llevar. Tú lo has dicho. Lo siento, no sabía que estabas aquí. Lo siento, Te propongo algo. ¿Por qué no peleamos ahora? No. Round 52. El retador. Otro episodio de resumen. Derrotaré a Makanaochi. Y cuando lo haga, le probaré al mundo que yo soy el campeón. Round 53. Ser yo mismo. Episodio de trasfondo de Date Eishi. ¿Siente que nuestro hijo crezca sin saber quién es su padre en realidad? ¿Eh? Dirás quién era. Aún puedes volver a ser quien eras. Hazlo por tu esposa, por Yuji y por el hijo que nunca nació. Round 54. Puños de campeón. Takamura tiene serios problemas al comienzo de su combate. Hippo descubre que Mashiba ganó el campeonato y lo celebra con él y su hermana. Unas palabras con el ganador y a un campeón, Takamura. Buen trabajo, pero ¿fue esta una de tus peleas más difíciles? ¿Difícil? He sudado más jugando ajedrez. Solo dejé que conectara unos golpes para que fuera un mejor espectáculo. ¿Qué dicen, señores? ¿Se divirtieron o qué? Round 55. La pelea por el título de la categoría peso pluma. El combate por el título de Hippo contra Date ha comenzado. Date se sorprende de cuánto ha mejorado Hippo desde la última vez que entrenaron juntos. No tiene efecto. Ese último golpe fue sólido, pero no le afectó en lo absoluto. No le hizo nada. Round 56. El poder limitante. Hippo golpea a Date en la cara varias veces, pero Date no recibe el impacto completo del golpe porque gira su cuello. El retador está salvado por la campana. El campeón se llevó este asalto, superó al retador en su propio juego, castigándolo sin piedad a corta distancia. Miren esa pose, ¿lo puede usted creer? Como si le preguntara a la multitud, ¿quién es más fuerte? ¿Y usted qué opina? Round 57. Conclusión. Los dos, Hippo y Date, están muy golpeados. El combate alcanza su clímax. ¡No! ¡No me detengas, referee! ¡Esto se acaba hasta que yo lo diga! ¡No! ¡Alto!
Round 58. Desecho. Después de que Hippo pierde, descubre que Sendo y Volk pelearán por el título. Kamogawa le dice a Hippo que no debe ir al gimnasio durante 3 meses debido a todos los daños de sus combates. Hippo sale con Kumi, la hermana de Mashiba. Si él supiera que estamos aquí, seguramente nos habría seguido. Ah, sí lo sabe. ¿No? Kumi, tranquila. Descuida, no son reales. Round 59. Mirada de determinación. Comienza el combate entre Sendo Takeshi y Volk Zangief. Pero los golpes precisos dañan el espíritu. ¡Gusano arrogante! ¡Conecta un derechazo! ¡Seguido de un izquierdazo demoledor! Round 60. Rival. El combate entre Sendo y Volk concluye. Cuando regrese a mi tierra, quiero enseñar lo que tú me enseñaste. Y regresaré orgulloso por haberme enfrentado a un increíble boxeador. Regresaré orgulloso por haber peleado contra el gran Hippo Makanaochi. Round 61. La ansiedad del regreso. Miyata derrota a Lee Chu-bil. No es nada grave, se recuperará. ¿Es todo? Pensé que uno de los golpes de Hippo lo habían derribado. No es gracioso, Takamura. Necesita unos días de descanso. ¡Hay que seguir entrenando! ¿Qué? Round 62. Reviviendo. El entrenador regresa del hospital y Hippo golpea sin ser golpeado. Él solo lo desarrolló. Es una técnica del boxeo estadounidense que no veía en años. Está usando la técnica Dempsey. Round 63. Juventud de fuego. Se muestra el pasado de Aoki y Kimura. Este gorila está lleno de músculo. Debe practicar alguna especie de arte marcial. Ah, es boxeador. Y además es un profesional con 2 peleas y 2 victorias por nocaut. Boxeador profesional, ¿eh? ¡Sensacional! Round 64. Días de euforia. Segunda parte del pasado de Aoki y Kimura. Eso fue hace más de 5 años. Jamás imaginé que tenían un pasado así. Entonces, ¿cuándo pasó finalmente? ¿Cuándo alcanzaron su sueño de golpear a Takamura, ¿No? ¡Qué inteligente eres! ¿Por qué tenías que hacer esa pregunta? Round 65. El verano Kamogawa. El grupo va a un campamento de entrenamiento en las montañas. Veo que ya conoces a Huchi, mi perro. Oye, ten cuidado hacia dónde apuntas esa cosa. Round 66. Las lágrimas de Takamura. Takamura lucha contra un oso. Me dijiste que querías cenar oso. No puede ser. Mira en qué te has convertido. De haber sabido que esto pasaría, jamás te habría dejado solo. ¿Qué tiene de maravilloso el caldo de oso? No sabía que era amante de los animales. La mejor forma de honrar su vida es comer su carne, así que coman. Round 67. El gimnasio Kamogawa entra en acción. Hippo entrena con Shigeta, quien está clasificado como el 4º peso pluma en Japón, y también es zurdo. La gente se entera de la pelea de Takamura con un oso. Se habla sobre la posibilidad de que Takamura obtenga una pelea por el título mundial. No tenía hacia dónde correr, y fue entonces cuando un oso gigantesco se lanzó contra mí. Lógicamente me asustó, pero era cuestión de vida o muerte, ¿entienden? ¿Cómo derribaste al oso? Le di un golpe justo en la frente y cayó como tabla. Round 68. El predicamento del jefe. Aoki, Kimura y Takamura pelean sus combates. Takamura hace una entrada grandiosa vistiendo una piel de oso y pelea usando solo su mano izquierda. Nekota comienza a enseñar en el gimnasio por un tiempo. Estoy celoso porque a tu lado soy un anciano que vive solo en la montaña como un ermitaño, sin ninguna ilusión. Por favor, perdóname. No, yo me disculpo contigo. Quédate aquí, Neko, si es lo que quieres en realidad. ¿En serio? ¡Servicio de mensajería! ¿Qué? ¿Quién pidió servicio de mensajería? ¡Yo! ¿Qué? Round 69. La trampa del zurdo. Sendo comienza su combate de defensa del título contra Shigeta, el usuario de la zurda. Sendo pelea contra Shigeta, pero se enoja más con él a medida que avanza la pelea. ¿Es todo lo que tienes? Eres tan patético como Makanaochi. Los mejores de Japón son un fiasco. Round 70. El rebelde.
Hippo invita a Kumi al zoológico. La abuela de Sendo le cuenta a Mari sobre la infancia de Sendo y cómo creció. En el hospital, Takeshi miró el rostro quemado de su padre. Te imaginarás lo que sintió, pero lo despidió sin derramar una sola lágrima. Round 71. El gran espectáculo. Hippo invita a Nekota a su pelea. Tanto Sendo como Hippo tienen su pesaje. Sendo e Hippo comienzan su revancha con Hippo logrando una caída temprana sobre Sendo. Pero parece que el campeón está listo para matar a alguien. Lo desea demasiado. Está lleno de energía, obsesionado. No deja de pensar en la única pelea que ha perdido. Round 72. Lollapalooza. La pelea entre Sendo e Hippo comienza con todo, intercambiando golpe por golpe. Hippo descubre que Sendo tiene la ventaja de tener una complexión más grande. Round 73. Superar ese momento. Hippo comienza el tercer asalto cargando contra Sendo, pero luego duda, lo que lleva a Sendo a golpear a Hippo durante todo el tercer asalto. El cuarto asalto es una historia diferente, estando más a favor de Hippo. ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Se levantó! Pero todavía no sube la guardia. ¿Será este el fin para el campeón? 7. 8. No podré destruir ese espíritu de lucha con golpes sencillos. Necesito una ráfaga. Lo noquearé con un golpe Dempsey. Round 74. Confusión. Un flashback muestra cómo Sendo se unió a su gimnasio. Hippo es derribado 2 veces, pero cuando se levanta, el quinto asalto se vuelve más brutal. El sexto asalto comienza y es tan brutal como el anterior. Round 75. Un paso adelante. El combate entre Hippo y Sendo finalmente llega a su conclusión después de 7 asaltos despiadados. Hippo derrota a Sendo y se convierte en el campeón japonés de peso pluma. Combate por el campeonato peso pluma del este del Japón. Knockout al minuto 1, 34 segundos del round 7. Hippo Makanaochi, 13 peleas, 12 ganadas, 1 perdida, 12 knockouts. El creador de esta magnífica historia es el mangaka George Morikawa, que desde pequeño mostró interés por el boxeo y comenzó su carrera en el mundo del manga trabajando como asistente para Tetsuya Chiba, el creador de Ashita no Joe. ¿Te acordás que lo mencioné al principio? Es que Ashita no Joe es uno de los mangas de boxeo más influyentes y te recomiendo que lo leas. Volviendo a Hajime no Ippo, Morikawa ha logrado mantener la frescura y la relevancia de la serie durante más de 3 décadas, algo que pocos mangakas pueden presumir. Actualmente tiene más de 1400 capítulos, cifra que ni One Piece ni Detective Conan alcanzan. Y el año pasado, el autor dijo que recién iba por la mitad. El anime en que enfoqué este video, Hajime no Ippo The Fighting, se considera la primera temporada y adaptó los capítulos del 1 al 289 del manga. Después de la primera temporada, tenemos el episodio especial, también llamado película, Champion Road, que adapta los capítulos del 290 al 314 del manga. Después de Champion Road, tenemos el OVA Mashiba vs Kimura, que adapta los capítulos del 270 al 289 del manga. De ahí pasamos a la segunda temporada, titulada New Challenger, que adapta los capítulos del 315 al 420 del manga, y a la que también voy a dedicarle un video. Y lo último que se animó fue Hajime no Ippo Rising, que vendría a ser la tercera temporada y adapta los capítulos del 418 al 557 del manga, que también se merece su propio video. Los fans llevan años deseando, esperando y exigiendo una cuarta temporada, pero todavía no hay nada en producción y no encontré ningún comunicado oficial al respecto de si la van a hacer o no. Con una animación dinámica, combates emocionantes y personajes entrañables, este anime te va a dejar enganchado desde el primer golpe hasta el último. Si buscas una serie que te inspire, te emocione y te haga creer en el poder del espíritu humano, Hajime no Ippo es la elección perfecta para cualquier amante del deporte y de las buenas historias con personajes bien desarrollados. Oigan, creo que ya bebieron demasiado. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Mirai Nikki.